días, profesora y compañeros. Mi nombre es Surisaday Cabrera y les voy a explicar sobre la teoría del desarrollo. La teoría del desarrollo en el pensamiento social de América Latina, a través de toda su historia, ha producido varias construcciones teóricos, metodológicas y corrientes filosóficas. Y fue en la posguerra cuando las potencialidades del desarrollo latinoamericano se precisaron e incorporaron el pensamiento teórico-social en las ciencias sociales en América Latina. En los componentes fundamentales de la visión del desarrollismo entran los sectores modernos, que entran los industriales políticos, el desarrollo apoyado en el del Estado, como el capital extranjero o la democracia respecto a las leyes electorales, como la seguridad. Los principales objetivos de esta política del desarrollo, si se habla en el ámbito económico, se espera que en América Latina se genere transformaciones hacia el desarrollo y crecimiento de la modernidad, la justicia social, la estabilidad de los mercados y consolidación de las instituciones. Sin embargo, solo ha generado contradicciones sociales y conflictos políticos en gobernabilidad, así como las desigualdades económicas, la exclusión social. Si se retoma un poco de historia, en la década de los años 50 en América Latina se produjo un cambio en las ciencias sociales. Este cambio fue un reflejo de la perspectiva política estadounidense después de la Segunda Guerra Mundial y su consecuente influencia histórica, intelectual, académica, política e ideológica en América Latina. Es decir, ya que Estados Unidos era la ciencia dominante de aquel entonces y al estar en contacto con las sociedades subdesarrolladas independientes, hace que América Latina se convierta en una sociología en desarrollo. Y la modernidad de la teoría del desarrollo se convirtió en la impronta de un nuevo estado social que todos los pueblos deberían alcanzar. Estados Unidos se volvió el ideal de lo que sería la modernidad. Algunas características de la teoría de la modernidad era la concepción del desarrollo, como la concepción de pautas de comportamiento, actitudes y valores identificados con la racionalidad económica moderna, caracterizada por la búsqueda y obtención de la máxima productividad y ganancia. Es decir, que se tomaba más importancia en el ámbito económico. Los posibles obstáculos en la teoría del desarrollo y la modernización era el fundamento de la teoría de la modernización, donde la estructuración de tipos ideales era paralelo a la organización social y los sistemas de valores en los dos extremos opuestos del proceso evolutivo, que en este caso sería la transición de la sociedad tradicional hacia la moderna. El manejo de la división de lo tradicional a lo moderno implica la presencia de un cambio cualitativo en la medida que la sociedad avanza, en la cual se encuentra la sociedad tradicional y la sociedad moderna, que de acuerdo con esta teoría, la sociedad tradicional es aquella que predomina los patrones de acción particularista y una estructura familiar extensa con multiplicidad de funciones y roles sociales, un sistema de ocupación simple, escasa movilidad espacial y social y altas tasas de alfabetismo. En cambio, la sociedad moderna se caracteriza por el predominio y la realización de una estructura familiar pequeña que desempeña funciones limitadas y un sistema ocupacional complejo y altamente diferenciado, así como las altas tasas de movilidad espacial y social. Gino Germani, sociólogo, precursor y referente de la sociología argentina y latinoamericana, desarrolló una teoría general de la transición y los cambios sociales que acompañan la industrialización. En la teoría general de la sociedad de Germani es una teoría de cambio social en América Latina, dentro del contexto de la teoría de la modernización, donde la transición hacia la democracia
va desde la sociedad tradicional a una sociedad moderna industrial. Retomando de lo tradicional a lo moderno, con Germani, el teórico de la modernización y el desarrollo, las características anteriores fue el impulso hacia la modernización de los países, ahora ya desarrollados, que generó transformaciones culturales e instituciones endógenas. Mientras que los cambios modernizadores de los países dependientes y subdesarrollados derivan de este proceso del exterior ante la difusión de los valores modernos y de los cambios estructurales. ¿Puede ser sistemático el cambio? Sí, pero suele ser difícil, porque tiene que haber un equilibrio en lo económico, social y político, además de cómo influye el contexto histórico en el país. Sin embargo, hay excepciones como en el caso de México que más adelante les voy a explicar. Algunas de las debilidades teórico-analíticas del enfoque de la modernización. Sutelo señala que el plano teórico a esta teoría proyecta una construcción histórica de la realidad latinoamericana, porque esta es asumida como un reflejo del pasado histórico de los países capitalistas desarrollados. Además de que el método empírico construye su objeto y lo convierte en un modelo ideal y configura metafísicamente a la sociedad en una pluralidad de individuos y sujetos que supuestamente son superficiales de la acción social, generadoras de instituciones. Además señala que es histórico-social, o sea, que se refiere a las características del proceso histórico y el papel de los individuos y las clases sociales, así como los grupos que se desempeñan en él. Retomando lo anterior, las propuestas del desarrollo se aplicaron de modo sistemático, solo en el caso de México. Sin embargo, no fue accidental que se diera este proceso de desarrollismo en el país, ya que se desarrolló sin interrupciones en un cuarto de siglo, pero la estabilidad política se sumó a que el Partido Revolucionario Industrial, PRI, adoptara el desarrollismo como su doctrina oficial. No solo fue eso, sino que sobrevivió porque el régimen supo conjugar el desarrollo, estabilidad política y moneda sana. Pero, ¿qué pasó con el resto del continente? En casos como Brasil, Chile y Argentina, se dieron reclamos de mayores salarios, y los subsidios para las tarifas del transporte y otros servicios públicos abrieron un periodo de conflictividad social, en que los gobiernos tuvieron menor capacidad de maniobra, que en este caso el mexicano, y combinaron concesiones por un lado y respuestas represivas por el otro. Los tropiezos de los gobiernos desarrollistas se tradujeron en el incremento de la inflación y el estancamiento económico. Los políticos en general comenzaron a ser concebidos por el desarrollismo como un obstáculo en el camino de la modernidad o incluso como la amenaza a la misma. Y se empezó a percibir la acción política como un obstáculo, porque concluyó en que la negación partidista tradicional generaba transiciones y concesiones, que en este caso impedían implementar políticas de modernización. Como conclusión, no se puede decir que un país no está en desarrollo, solo porque se tome como referencia a países como Estados Unidos o España. Cada país se desarrolla y avanza a la modernidad dependiendo todas sus posibilidades económicas, sociales o políticas. Bueno, esto ha sido todo y gracias por su atención.